Cristo viene ser recibido por ya. muchos, pero por otros sí, que muchos Luz en las creerían tinieblas, iluminen los demás. y había un destino final que alcanzar. Proclama su evangelio. Había un sueño final que Así como alcanzar. Juan. Es tan sencillo como sentarnos en nuestras habitaciones, en el culto familiar, poner las manos sobre este libro y decir: Señor, yo quiero que hables a mi vida. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo en este momento, con gran necesidad Puerto Rico te invoca. Con gran necesidad nosotros, tus hijos, en este momento te invocamos. Solicitamos tu presencia, el poder de tu Espíritu, tu palabra con poder y sabiduría, para que tú restaures nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestra forma de ver los acontecimientos que están pasando, y tú aumentes nuestra fe. Y que al abrir tu palabra sea oída y esparcida solamente palabra de Jehová. En tus brazos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. La fe mueve montañas. Y cuando pensé en este título y en este lema que nos entregaron y nos compartieron para bajo él mismo compartir la palabra de Dios, vi dos cosas allí. Vi, número uno, la fe, y número dos, la montaña, y automáticamente me pregunté en qué me enfocaría. ¿Me enfocaría en la fe o me enfocaría en la montaña? Y noté que es una gran realidad. El raciocinio que atravesé en ese momento me mostró una gran realidad. Es la realidad de la vida. Porque en ocasiones nos vemos rodeados frente a circunstancias donde miramos o la fe, ejercitamos la fe, evaluamos la fe, vivimos la fe o nos enfocamos en la montaña. Y por tal razón, el tiempo que tenemos para invertir en este momento junto contigo, el Señor ha puesto en mi corazón que en gran medida, más que dedicarlo a mirar tu montaña y la mía, lo dediquemos a fortalecer y ejercitar la fe en la presencia de Cristo Jesús esta noche. Por eso, quiero comenzar presentándote la fe como un asunto de vida o muerte. Así de simple, un asunto de victoria o derrota. Todo dependerá de cómo tú y yo hoy vamos a afrontar la situación actual que estamos viviendo y cómo vamos a emplear el don de la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y para eso quiero mencionar lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 35 al 39. Hebreos capítulo 10, verso 35 al 39 dice así, la palabra de Dios. Primero dice, no pierdas pues tu confianza, no pierdas pues tu fe, que tiene una grande recompensa, que tiene un grande galardón, porque se necesita la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, se cumpla en ti la promesa. Y ahí nos detenemos para extraer hermosas enseñanzas que nos deja el Sagrado Libro en este pasaje. Número uno, es un llamado, es una exhortación a no perder, ¿qué cosa? A no perder la confianza, a no perder la fe. Y si hace una exhortación, una advertencia, un llamado a no perder la confianza y la fe, es porque sí existe la posibilidad de en algún momento sentir que tú y yo perdemos la fe. Llegar un momento en que podemos sentir que ya no podemos más, que el sistema nos agobia, que la ansiedad nos carcome, que la preocupación nos consume. Si la palabra de Dios dice no pierdas pues tu confianza y tu fe, es porque posiblemente
en nuestro alrededor, en nuestra vida, se generarían situaciones y circunstancias que podrían provocar la pérdida de la confianza y la fe en Dios. Pero el texto bíblico del Sagrado Libro no solamente hace un llamado a no perder esa fe, la fe que mueve montañas, la confianza que mueve los montes, sino que advierte que una de las razones por las cuales usted y yo no podemos rendirnos, no podemos abandonarnos a la ansiedad, a la preocupación y a la desesperanza, es porque tu fe y tu confianza en Dios, tu fe y tu confianza en Jehová y en su palabra tiene una gran recompensa, tiene una gran bendición. Ahora, número 2, la palabra de Dios dice que se necesita la paciencia. Número 2, no pierdas tu confianza. Número 2 dice, se necesita la paciencia. Y algunos han llamado la paciencia como la ciencia de la paz, la habilidad del arte o el don de esperar algo o a alguien, un fruto, un objetivo, una respuesta, un resultado. Así que número 1, no podemos perder la confianza o la fe en Dios, pero necesitamos paciencia. La fe que mueve montañas produce paciencia y a veces hay pruebas que se permiten en nuestra vida, en nuestro país y en nuestro mundo para que en nosotros se produzca el fruto de la paciencia. Así que si número 1 hay fe y confianza en Dios, número 2 hay paciencia, hay una tercera acción que el pasaje bíblico muestra y dice que es para que habiendo hecho la voluntad de Dios, y esto es muy importante, porque hay gente que como ha perdido la fe, ha perdido la confianza, ha perdido la paciencia, ha dejado de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y la fe trasciende a lo que a veces yo comprendo. La fe es algo que trasciende a lo que a veces yo puedo ver. La fe a veces trasciende a lo que yo puedo percibir y comprender. Por eso es fe, por eso es confianza. Ahora, este pasaje introduce una poderosa promesa, una declaración afirmativa para ti y para mí. Y es que dice, porque aún y un poquito. Y allá nos presenta el reloj celestial, el reloj de Dios que no es igual al reloj tuyo y al reloj mío. La palabra dice que un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Alabado sea el nombre de Dios, porque tras de que nos da la exhortación de no perder la fe, la confianza, de tener paciencia, de continuar haciendo la voluntad de Dios, nos dice tranquilo, calma. Mantén una fe que mueve montañas, porque el que ha de venir dentro de poco tiempo vendrá y no tardará. Y dentro de todas las circunstancias que están pasando en el mundo, hoy hay mucha gente quedando sin trabajo. Hoy hay mucha gente experimentando una lucha y una batalla contra la enfermedad, contra el virus, contra los problemas de salud, los problemas económicos. Las estadísticas, en la medida que ha sido posible trazarlas y contabilizarlas, dicen que la ansiedad crece en nuestra sociedad, que la violencia en el hogar intrafamiliar está aumentando por causa de la desesperación, por causa de la preocupación generada, por causa de un mal manejo de emociones. Y todos nos comenzábamos a preguntar, frente a una etapa de grandes cambios, ¿y ahora cómo viviremos? Posiblemente un empresario se ha hecho esta pregunta viendo los estragos y los resultados del efecto de esta pandemia. ¿Y ahora cómo viviremos? Quizás un padre de familia se ha preguntado ahora que por los efectos y resultados de esta situación generada por el virus, se ha preguntado en la pérdida de su trabajo, en su desempleo, ¿y ahora cómo viviremos? Y quizás alguien que ha caído en el hospital, diagnosticado, certificado dentro de una hospitalización, puede ser que se ha hecho la misma pregunta. ¿Y cómo pues viviremos? La palabra de Dios dice,
mas el justo por la fe vivirá. El Señor hoy habla a tu corazón y no te está pidiendo otra cosa que no sea que confíes en Él. Que Él sigue siendo el maestro bueno que guía su rebaño. Él sigue siendo el pastor del Salmo 23 que dice: Jehová es tu pastor y nada te faltará. Pero el mismo Salmo 23 es el mismo que en algún momento dice: aunque andes en valle de sombra o de muerte, no temas mal alguno, porque Jehová, tu Dios, tu Salvador, tu sanador, estará contigo. Hoy el Señor, definitivamente, yo estoy seguro que quiere traer calma a tu corazón. ¿Ves las filas abarrotadas, kilométricas, 3 horas de filas, negocios cerrados, dificultad para adquirir suministros? Y el Señor hoy te dice: calma. Calma, no dejes de confiar en mí. El justo por la fe vivirá. La fe en Dios, la fe en sus promesas, la fe en su palabra, la fe basada en una experiencia viva y real que solamente la puedes tener tú personalmente con tu Dios. Hay gente que llegará el tiempo en que va a retroceder, abandonará su fe, dejará su familia, echará por la borda la construcción de una vida cristiana. Pero tú y yo no podemos ser esos de los que hoy viremos hacia atrás. La palabra dice: si yo retrocedo, eso no va a agradar a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservar la vida. Y Jesús es el que puede preservar la vida. Y no necesariamente es la vida contextual en este mundo. Poderoso es Dios para guardar a sus hijos sin caída. Poderoso es Dios para preservar a su iglesia con vestiduras limpias y sin mancha. Poderoso es Dios para garantizar la vida y preservar la vida de sus hijos. Pero la vida eterna, la fe en ocasiones se convierte en un asunto de victoria o derrota, de vida o muerte. Pues Hebreos 11:6 dice: sin fe no hay forma, no hay método. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y ha llegado el tiempo, y tiempos no fáciles, tiempos quizás no tranquilos, quizás tiempos no de zona de confort, pero ha llegado los tiempos de ejercitar la verdadera fe. Ha llegado el tiempo de mostrar que verdaderamente queremos vivir para Dios. Ha llegado el tiempo de no tener un pie en unas aguas y el otro pie en otras, un pie en un mundo y un pie en el otro. Ha llegado el momento de que la humanidad defina su fe, su creencia, su doctrina, su enseñanza, su guía, su norte, su dirección. Porque todas las cosas que acontecen en el mundo tienen como propósito despertar el corazón de la humanidad para que aprovechen la inmensurable gracia derramada en la cruz del Calvario, el amor inmensurable de Dios, para que el ser humano recuerde que Dios es nuestro creador, que solamente en Él hay salvación y vida eterna, y que este mundo y sus cosas son pasajeras, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y si tú permaneces fiel y firme a la palabra de Cristo Jesús, junto con Él, con el Cordero inmolado, permanecerás para siempre. En Lucas 18:8 presenta un escenario escatológico un poco interesante, digno de analizar y digno de presentarlo ante ustedes a través de estas ondas radiales, a través de todas las plataformas digitales. Y es las palabras que Jesús dijo en Lucas 18:8, culminando la parábola del juez injusto y la viuda. Jesús expresó en Lucas 18:8: os digo que pronto Dios hará justicia
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿De qué está hablando este versículo? Cuando venga el Hijo del Hombre. La palabra de Dios enseña, muestra, enfatiza, advierte y anuncia el regreso, el retorno inminente de Cristo Jesús. La primera vez vino como Cordero, pero la Biblia enseña como una de sus doctrinas fundamentales, llamada la bienaventuranza, esperanza bendita de la segunda venida de Jesús. Y Cristo Jesús enseñó que cuando Él regresara por segunda vez, hizo una pregunta interesante, Él conociendo la respuesta. Pero para meditación de nosotros y de todos aquellos que escucharan estas palabras, Él preguntó: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dando a entender que en los tiempos postreros finales precedentes a la venida de Jesús, la verdadera fe escasearía. Por eso en ocasiones la fe se transforma en un asunto de victoria o derrota, en un asunto de vida o muerte. La fe de la que hablamos, la fe que mueve montañas, debe ser fortalecida. Ella debe crecer, debe ser ejercitada diariamente, y esta en algún momento debe dar fruto. En Mateo 17, 20, 21 muestra una unidad muy especial bíblica. Una unidad donde nos hace una comparativa entre una semilla de mostaza y la fe. El contexto de este pasaje era que había un padre que tenía un hijo. Ese hijo necesitaba libertad, necesitaba liberación. Así que este padre lleva a su hijo y lo pone delante de los discípulos de Jesús. Pero los discípulos de Jesús no lograron proveer la libertad que el hijo de aquel gran hombre necesitaba. Así que este padre va donde Jesús y le dice: Señor, tú podrás libertar a mi hijo, tú podrás sanar a mi hijo, porque tus discípulos, tus seguidores no lograron realizar el milagro de sanidad en él. Y Jesús exclamó, y Jesús citó, y él allí mencionó estas palabras. Cuando los discípulos contemplaron que Jesús sí logró hacer el milagro, que Jesús libertó al hijo de aquel hombre, que Jesús restauró el hijo de aquel hombre, entonces ellos le preguntaron a Jesús qué fue lo que pasó, dónde estuvo el problema, por qué hubo tanta impotencia ante aquella crisis que ellos debían resolver. Y Jesús les dijo en Mateo 17, 20, 21, por vuestra poca fe, porque de cierto te digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirás a el monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada te será imposible, solo que este género no sale sin oración y ayuno. Y esto es muy importante porque es un llamado a una reflexión, a una introspección, a una evaluación de la fe de aquellos discípulos. La fe de aquellos discípulos estaba siendo evaluada, estaba siendo examinada, estaba siendo probada. Y en este momento el maestro bueno, Jesús el Salvador, les mostraba qué era lo que estaba pasando por la poca fe que aquellos discípulos habían tenido. Y les mencionó una ruta para fortalecer esa fe, y era el género de la oración y el ayuno. Pero en algún momento hubo otra comparativa en el libro de Lucas, capítulo 17, verso 1 al 6, donde se habla de la misma semilla de mostaza. Y se menciona de esa semilla de mostaza que ésta comienza a crecer. Y aunque es la más pequeña de todas las semillas, llega a ser la más grande de todas las hortalizas, pues esta semilla, que aunque era pequeña, pasa por un proceso de maduración, crecimiento, fortalecimiento, hasta que se convierte en un árbol robusto, da fruto y da vivienda y morada a las aves del cielo. De esta misma fe entonces Jesús nos plasmaba la importancia
de una fe ejercitada. ¿Y cómo pues ejercitamos nuestra fe? Allí nos presenta dos principios muy importantes que se resumen en una experiencia personal con Cristo Jesús. Cuando Él mencionó oración y ayuno, está hablando de una vida de un ser humano que busca a Dios de todo corazón, que se humilla ante su presencia y que decide cada día, cada segundo, cada minuto, se determina a caminar con Cristo Jesús, hace de Él su mejor amigo, hace de Él una vivencia real personal, al punto que se sumerge con fe y por la fe en una relación viva y verdadera, sincera y ardiente con Cristo Jesús. La fe tiene un origen, y aunque tiene un origen, no se queda allí. Ella debe evolucionar. Y por eso en ocasiones el apóstol Pedro, en la epístola de Pedro capítulo 1, dice que esa misma fe es probada en algún momento como el oro se prueba en el fuego a altas temperaturas. Porque la fe tiene su origen como don de Dios en su palabra. Pues Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe viene, se produce, se origina por el oír. Pero no oír cualquier cosa. El sagrado libro, el texto inspirado en la palabra de Dios en Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Porque viene por la palabra de Dios. No viene por fábulas, no viene por cuentos, no viene por historietas. Viene por la poderosa palabra de Dios. Esa misma palabra de Dios de la cual habla Hebreos capítulo 11. Y posiblemente no importa de la denominación o la religión que en estos momentos usted sea. Bendito sea el nombre de Dios que usted está conectado con nosotros en este momento. Posiblemente usted conoce este gran capítulo de la Biblia, de Hebreos capítulo 11, el paseo de la fe, donde son exaltados hombres y mujeres que adquirieron buen testimonio por la fe, no solo que profesaron, sino que demostraron que vivieron. Hebreos capítulo 11 nos da la definición de lo que era la fe, lo que es la fe y lo que será la fe, una certeza, una seguridad de lo que se espera, una convicción de lo que no se ve. Y dice que por esa fe, el verso 2, Hebreos 11:2, por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Recuerdo cuando bien decía las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos, que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación que brindan las Escrituras, usted y yo tengamos esperanza. Alabado sea el nombre del Señor, porque si hoy usted cree en la palabra de Dios, usted tiene esperanza. Porque si usted no tiene nada sobre lo que aferrarse, pero tiene la palabra de Dios, usted se ha aferrado sobre la roca, sobre la piedra angular, sobre el fundamento, donde cuando sobre ella se construye, esa construcción, esa fe, esa vida, no puede derrumbarse. Y la palabra de Dios dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces estamos viendo cómo es que opera la fe en nosotros, cómo es que trabaja esa fe, la fe viva, la fe verdadera, de lo que no se ve a lo que se ve, de lo imposible, como decía un buen amigo mío, de lo imposible a lo posible. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la fe verdadera, la fe viva, que en algún momento Santiago en la Escritura habla sobre esa verdadera fe, y Santiago hacía énfasis en que la verdadera fe produce una acción, produce obras. Y muchos han creído que Santiago tenía un debate teológico en contraposición
con Pablo y sus cartas paulinas. Sin embargo, para nada. Entre los dos, cuando Pablo habla sobre la gracia, la justicia, la justificación y la fe, y habla de las obras, y Santiago habla de la fe y las obras también, y juntamos la inspiración de Dios en sus escritos, encontramos el perfecto equilibrio y balance de una vida de fe. Una vida verdadera de fe es una vida que obra, que produce acción, y esa acción se ve mostrada y reflejada en cada uno de los hombres y mujeres de fe que son exaltados y reconocidos en este capítulo de la Biblia, Hebreos capítulo 11. Allí fue exaltado Abel, allí fue exaltado Enoc, allí fue exaltado Noé, allí fue exaltado Abraham, allí fue exaltada Sara, debí decir, allí fue exaltado Isaac, Jacob, Moisés, José. Y no creamos y no cometamos el error de tener el mínimo pensamiento de pensar que a estos hombres y mujeres de fe les fue fácil tener una vida de fe. Cada uno de estos hombres y mujeres que están en este libro sagrado, registrados allí como un legado y un testimonio de enseñanza para nosotros, se vieron en duras pruebas, en momentos de desafíos, atravesaron crisis, penurias, momentos de tristeza, de desasosiego como tú y como yo. Sin embargo, usted notará que en cada versículo dice por la fe. El versículo 3 dice por la fe. El versículo 4 dice por la fe. El versículo 5 dice por la fe. Y así sucesivamente por la fe. Estos hombres y mujeres de Dios tuvieron una fe viva, una fe en acción. Los verbos están allí, los verbos que denotan acción. Por la fe Abel ofreció. El verbo ofrecer. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Habla de sacrificio, habla de adoración, habla de una entrega solamente por la fe. ¿La fe en qué? La fe en lo que Jehová había establecido allí en el Génesis. Su contexto y trasfondo de este pasaje está allí en el libro de Génesis, el capítulo 3, el capítulo 4 de Génesis. Por la fe, Abel adoró genuinamente. Por la fe, Abel adoró en momentos difíciles. Por la fe, en clímax de pecado, Abel decidió adorar como Dios había dicho que se debía adorar. Por la fe, Enoc está en el cielo. ¿Y por qué por la fe Enoc está en el cielo? De los pocos seres vivos que han pisado el planeta Tierra y han vivido y están en el cielo conforme dice el Sagrado Libro, uno de ellos es Enoc. Enoc que por la fe fue traspuesto de la tierra y llevado al cielo porque Enoc hizo de Dios su mejor amigo. Enoc caminó con Dios y las acciones y las obras del ser humano reflejan si verdaderamente tú y yo estamos caminando con Dios. Las acciones y la fe de Enoc, la fe viva, demostró al mundo que él estaba caminando con Dios y que Dios y él eran mejores amigos. Qué maravilloso cuando tú y yo nos determinamos a ser de Dios nuestro mejor amigo. Y me cautiva la experiencia de Noé citada en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 7. El libro de Hebreos capítulo 11 verso 7 dice que por la fe cuando Noé fue advertido por Dios, advertencia, anuncio, anticipo, fue advertido por Dios. ¿Qué advertencia le dio Dios a Noé? Dice Hebreos 11:7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que se iba a salvar su casa, en el que su casa sería salva. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que vemos que Dios
dio unas advertencias de cosas que todavía Noé y su generación no había visto. Y automáticamente yo comencé, al estudiar este pasaje bíblico, comencé a recibir grandes lecciones de vida para hoy. Pues tú y yo también hemos sido advertidos de cosas que aún no veíamos. Nuestros abuelos fueron advertidos de cosas que aún no se veían. Nuestros padres fueron advertidos. Generaciones pasadas fueron advertidas de cosas que todavía no se veían. Pero muchas de esas advertencias, de esos anticipos y de esos anuncios, hoy tú y yo los estamos viendo. Las señales de los tiempos, las señales de la venida de Jesús, alabado sea el nombre de Dios, se están cumpliendo a la vista de todos los hombres, diciendo que Cristo Jesús, nuestro Salvador, está a las puertas. Esas advertencias hoy las estamos viendo cumplirse. Entonces, Noé respondió a la advertencia de Jesús, ¿cómo? Preparándose él, preparando su casa. Y por la fe haciéndose heredero de la justicia de Dios. Entonces usted y yo, ¿qué vamos a hacer hoy? Y esa es la pregunta. Hoy el Señor está entrando a cientos y cientos y cientos de hogares donde Él siempre ha querido estar. Repito, esta situación ha generado no solo tristeza, no solo dolor, no solo ansiedad. Yo decidí no mirar tanto la montaña. Yo decidí enfocarme en la fe. Y la fe me deja ver que aunque sí ha habido tristeza, ha habido dolor, ha habido ansiedad, ha habido ciertas pérdidas, también Dios sigue en control y hoy te dice calma. Nunca pierdas la esperanza, porque cuando Dios permite alguna prueba, siempre es para bendecir. Dios hoy está donde siempre ha querido estar. Hoy Dios está entrando donde siempre Él ha querido estar, en nuestros hogares, en nuestra vida. Y está entrando a través de Facebook, está entrando a través de YouTube, está entrando a través de Radio Paraíso, está entrando a través de pastores, está entrando a través de aplicaciones, videos, grabaciones, podcasts y tantas y un sinnúmero de plataformas que hoy hacen que tú puedas reconocer que Jesús está a tu puerta tocando y llamando. Que alguien hoy debe regresar a Jesús. Que alguien en algún momento caminó con Dios, hacía su voluntad, mantenía la paciencia, no perdía su confianza, pero hoy se encuentra lejos de Dios. Debes regresar a los pies de Jesús en el nombre de Cristo. ¿Por miedo? ¿Por temor? Claro que no. Solamente como una respuesta de amor por lo que Dios ha hecho, hace y hará por ti y por mí. Cuando permite las tormentas, siempre es para bendecir. Cada uno de los que hemos estado compartiendo contigo cada noche, hablamos desde el contexto de una experiencia donde en algún momento hemos pasado por tormentas, por problemas, por situaciones, pero hemos visto la poderosa mano de Dios. Y eso hoy nos ha motivado y nos ha inspirado a compartir contigo un Dios de pactos, una fe que mueve montañas. Qué maravilloso. Dios ha estado acompañándote. Él no te ha dejado, Él no te ha desamparado y nunca lo hará. Por eso, no se turbe tu corazón. Cree en Dios. Cree también en Jesús, en su Espíritu Santo. Dios está preparando moradas para ti y para mí. Y viene pronto, y viene por ti, y viene por mí. Así que su promesa es que donde Él esté, tú y yo, un día no muy lejano, también podamos estar. Así que en este momento nos disponemos a orar y pedirle a Dios, agradecerle a Dios, juntos, donde quiera que usted esté en este momento, abrace su familia en este momento allí en su casa y juntos oremos en este momento. Amado Padre Celestial, esta noche primeramente te damos gracias
por la provisión y la providencia que haces en favor de la humanidad sin distinción de persona. Gracias porque haces salir el sol para todos, porque haces llover para todos y porque provees. Y porque aún en medio de un mundo donde se viven aflicciones, tú nos llamas, nos invitas a confiar porque tú has vencido al mundo. Ponemos en tu brazo de amor, oh Dios, cada una de las peticiones que han sido presentadas esta noche en este lugar. Pero por las peticiones también de aquellos que están en sus hogares escuchándonos. Por un padre, por un hijo, por una esposa, por un esposo, por las situaciones de salud en el mundo y que tú puedas obrar y proveer de manera muy especial. Extiende tu gracia sobre la ancha faz de la tierra y permítenos hoy vivir una vida de fe. Gracias, Señor, y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.